Bueno, y hoy vamos a charlar de un tema que le va a interesar muchísimo por dos motivos. Primero, porque el tema en sí es un tema interesante, y después porque la persona que se lo va a contar también es muy interesante. Es un amigo de la casa, es Ariel Albelo, músico, compositor de la ciudad de Río Cuarto. Está instalado en Las Higueras, cerquita de la ciudad. Le cuento esto para la gente que no es de este lugar. Ariel, gracias por venir. Un placer, muchas gracias por la invitación. Y el tema que vamos a hablar con Ariel hoy es un tema que posiblemente usted que está necesitando o buscando alguna alternativa para estar mejor, para sentirse mejor, Ariel les va a contar qué es la musicoterapia y la diferencia en que hay entre la musicoterapia y la sonoterapia, que son dos cosas distintas, que él también las hace, y cómo nos repercute a nosotros, cómo nos hace sentir bien. Bueno, Ariel, un tema que es realmente interesante para escucharte y para que nos cuentes primero cómo nace en vos la musicoterapia, cómo lo querés incorporar a tu vida y cuáles son los resultados. Bueno, sí, es algo pero muy interesante. Primero, en mi vida fue como algo muy natural porque era lo que más me movilizaba, la cuestión de la música. Y yo siempre decía, ¿por qué me moviliza tanto? ¿Por qué me ayuda a expresar muchas cosas? ¿Y por qué en el escenario me siento como en armonía con muchas otras cosas, ¿no? Sí. No solamente con la gente, sino conmigo mismo. Entonces empecé como a investigar. Y un profesor que tuve en Buenos Aires, que era, aparte de ser cantante lírico, era psicólogo y trabajaba con bioenergética en las clínicas, me empezó a enseñar sobre la bioenergética y ahí empecé a estudiar un poco sobre eso. Y ahí me empezó a interesar mucho más allá de lo que ya me interesaba, ¿no? Y empecé a investigar hasta que encontré la carrera de musicoterapeuta y me volqué ya al estudio de la musicoterapia. Y ya después a profundizar mucho más sobre el instrumento mío, que es la voz, y de ahí hacia todos los instrumentos que existen a partir del principio de la humanidad, que también todos han sido estudiados por clínicos y por médicos, por físicos, y ahí empecé a estudiar la sonoterapia. De la mano con la musicoterapia son distintas. Son distintas, después nos vas a contar cuáles son las diferencias. Bueno, pero ¿cómo sería entonces una persona que quiere empezar a armonizar su vida, su cuerpo, su energía, y te va a ver? ¿Cómo sería... ¿Cómo se inicia uno, ¿no?, en esto? Bueno, en realidad siempre las primeras consultas son un diálogo con la persona o con quien lo deriva. Puede ser derivado por un psicólogo, un médico clínico, un psiquiatra, o solamente por una inquietud personal. Y a veces los niños por la familia. Que se lo recomienda a algún médico clínico o algún especialista. Entonces una charla sobre la historia personal musical de la persona y sobre las problemáticas a trabajar o las habilidades a querer desarrollar. Porque no solamente se trabaja con problemáticas específicas, sino también con las habilidades propias de la identidad personal. Ayuda mucho a identificarse como individuo, porque nuestra sonoridad y nuestra frecuencia sonora es algo muy personal, es como una huella digital muy propia, como la voz de cada persona, que es totalmente diferente, nuestro sonido, y el hecho de expresarlo. La música está presente desde... en Grecia, el dios de la música era el dios de la medicina. Siempre fueron de la mano, digamos. Claro. Y la música está presente siempre, desde que antes de que nacemos, venimos con una historia genética musical aparte, que a lo mejor no la conocemos, pero la podemos empezar a descubrir mientras nos descubrimos nosotros mismos. ¿Qué pasa con aquel que dice, che, yo no tengo oído ni para tocar el timbre, mi voz es horrible, no sé cantar? ¿Puede hacer musicoterapia? Perfectamente. El musicoterapeuta no hace falta que sea un músico. Tiene que tener conocimientos musicales mínimos. En el caso mío me acercó la música, ¿no? Pero es una carrera más ligada a lo clínico y
quien va a trabajar en la musicoterapia no hace falta que ejecute un instrumento de una forma... el instrumento es solamente una herramienta para acercar a la persona a la expresividad, a que puedan o trabajar la parte motora, o trabajar la parte emocional, la parte psíquica, la parte social. Y eso nos ayuda a conectarnos con nosotros, a conectarnos con nosotros mismos. Y no importa si haces música, digamos, lo que importa es cómo te suena y cómo podés hacer vos que este instrumento suene y la particularidad que tiene, según el estado de ánimo y el momento de tu vida. Hoy vas a tocar de una manera un instrumento y vas a elegir un instrumento según lo que te está pasando. ¿Qué casos son los que te derivan? Es decir, porque distinto es el que es derivado y el que toma la iniciativa propia. Sí. ¿Cuáles son los casos que te derivan, por ejemplo? Los que más me derivan normalmente son personas con estrés y niños con problemas de adaptación. En la cuestión social. Y muchas personas, por ejemplo, niños que no hablan, que les cuesta mucho hablar, niños que tienen mucha timidez, niños que tienen hiperactividad. Después, personas que tienen problemas motores también, porque ayudan mucho a la cuestión de la psicomotricidad, la música. Los instrumentos se adaptan para las personas y como no hace falta esto de que sea algo armónico, armar un acorde, sino que se juegue con los sonidos y con el propio instrumento. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando uno decía, ¿te acordás cuando decían la música calma a las bestias? Y me acuerdo hasta los dibujitos animados, que cuando venía el monstruo o el animal grandote, la víctima en este caso, por darle un nombre, se ponía a tocar el violín o algo y se calmaba el otro, ¿no? Sí. Digo, tiene que ver. Es así, es así. Bueno, nosotros los seres humanos somos una de las personas que estamos en contacto con la música desde que nacemos y aunque pensemos que no escuchamos música, estamos escuchando música continuamente de una manera u otra. Y bueno, hace poquito comencé con un niño autista y me decía la madre, a él no le gusta escuchar música, no le gusta escuchar música. Y bueno, ya hace un tiempo que lo tengo y trabajando conmigo y le fascina escuchar música. O sea, pero lo que pasa es que la música que le gustaba escuchar no era la música que se escucha en su casa. Bueno, le gusta mucho la música clásica y lo conecta de una forma muy rápida a nuestra realidad, a la realidad digamos yo trabajo junto con su madre en ese caso. Hay muchos casos que se trabaja también en grupos familiar. Y hay otros grupos, hay grupos que los armo yo y hay sesiones que son individuales. Pero es exactamente lo que vos decís. Las ondas cerebrales que funcionan de una forma con electricidad, la música modifica esas ondas cerebrales y bueno, se empiezan a ver los cambios en el caso, sobre todo, de los chicos con autismo. Claro, exactamente. Bueno, recién hablamos de la musicoterapia y también nombraste la sonoterapia. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que en la musicoterapia uno trabaja con el instrumento. El paciente o la persona que va a la consulta trabaja con los instrumentos, yo propongo un set de instrumentos, elegimos los instrumentos, toca en los instrumentos, se pueden grabar, después se trabaja con la palabra, que es una instancia muy importante, aquellos que tienen la posibilidad de hablar, y si no con los sonidos y también con la expresión corporal en los casos que es necesario. Hay muchos casos que son necesarios y que la musicoterapia incluye eso. En cambio, en la sonoterapia se trabaja directamente con las vibraciones sonoras. Pero no necesariamente con un instrumento en vivo, sino puede ser un sonido grabado. En el caso de los sonidos binaurales, que también lo trabaja la sonoterapia, se trabaja con sonidos grabados, cosas específicas sobre muchas enfermedades y patologías. Se le da a escuchar durante todos los días un determinado tiempo
con auriculares Ajá. una frecuencia, una música que está grabada en diferentes frecuencias, Ajá. para el lado izquierdo y para el lado derecho, Sí. para que el cerebro empiece a armonizarse. Mirá. Y según desde adicciones hasta muchas patologías, digamos, o por ahí dolores, en el caso de personas que tienen, que padecen cáncer, fibromialgias, cosas así. En ese caso se trabaja con sonidos grabados, y si no, con sonidos de instrumentos de diferentes lugares del mundo, que normalmente son instrumentos muy antiguos, que tienen este poder de sanación, que los médicos... Empezó a estudiarlo esto un japonés, que Emir Emoto se llama, y desde ahí ya se empezó a trabajar en Rusia, a estudiar directamente los sonidos de cada instrumento, en qué frecuencia vibran y en qué frecuencia vibra cada parte de nuestro cuerpo, y cada órgano, según si está sano o está enfermo. Ah, qué maravilla, porque la verdad que por lo que estás contando es sumamente completo. Digo, podés atacar, por si cabe el término, un montón de cuestiones que tienen que ver con distintas patologías, que inclusive no solamente tienen que ver con la parte psicológica, sino que la parte física también. Sí, sí, sí. Por ahí se relaciona mucho la musicoterapia o la sonoterapia con lo psicológico, con lo anímico, y con lo espiritual. Pero se trabaja con la parte motriz, con la parte de relación social, con esto de reconocerse como un individuo y aprender a trabajar en su individualidad, pero en un entorno social donde hay que aprender, por ejemplo, en los niños, el solo hecho de compartir un instrumento, de cuidar el instrumento, de tratarlo como si fuese un ser vivo, ¿no? Como esto de que si te tratan de una manera, vos vas a tratar el instrumento de esa. A lo mejor a mí no me lo decís, me están tratando mal, pero estás tratando mal el instrumento, y de esa manera, o si elegís un instrumento, estás relacionado directamente con tu madre, con tu padre. Claro, eso tiene que ver con un estudio que vas a hacer vos personalmente a medida de que van transcurriendo. Con lo cual, digo, no es una cuestión de edad la musicoterapia o la sonoterapia, es una cuestión de patología más que de edad. Sí, exactamente. Y por ahí la necesidad personal de buscar alternativas porque a veces, bueno, hay personas que recorren diferentes lugares y que están con tratamientos por ahí psicológicos, y que eligen el arte como una búsqueda, y las terapias que están relacionadas con el arte. Y la musicoterapia, bueno, es una de las más antiguas y la que está clínicamente estudiada, digamos. El tema es sumamente interesante porque y es muy amplio, digo, abarca un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con el ser humano. ¿Cuáles son los instrumentos que vos les ofreces? ¿Son siempre los mismos o acorde a lo que traiga la persona, esa carga que lleva, le ofreces el instrumento? No, no son siempre los mismos. Yo armo un set en cada encuentro. Por ahí hay personas que eligen siempre un instrumento y bueno, uno deja que experimente con ese instrumento, que toque, pero tiene que empezar a encontrar otras formas de expresión, porque si no es como si estuvieses hablando siempre de lo mismo o diciendo siempre lo mismo y dejándote un montón de mundo por explorar o por decir o por comunicar, que es lo que mi trabajo sería poder lograr que la persona pueda comunicar sus emociones, sus sentimientos o lo que no puede expresar verbalmente. Personas que tienen toda la capacidad para poder hablar y que a lo mejor les cuesta mucho relacionarse a través del diálogo, lo hacen con la música.
Y bueno, el set de instrumentos es muy diferente el de musicoterapia con el de sonoterapia. En el sonoterapia los ejecuto yo y la persona es pasiva. Claro, exactamente. En musicoterapia no. Claro, porque el impacto se ve en el sonido que vos provocas. Exactamente. No lo que usas. Sí. Ariel, te agradecemos muchísimo, porque la verdad que esto da para hablar mucho más, porque es sumamente interesante y porque además hay un sinnúmero de cuestiones que uno podría hablar. Pero por lo menos le estamos contando a la gente una alternativa distinta a las que a lo mejor ya han probado y no se sienten satisfechos o no sienten que generaron el cambio que ellos buscaban. La musicoterapia y la sonoterapia son dos alternativas que la gente podría tener en cuenta. Sí. Sí, Ariel, muchísimas gracias por haber placer, venido. Mariano. Hace mucho que no te veía, así que un gustazo verte de nuevo. Igualmente. Bueno, musicoterapia, sonoterapia, Ariel Albelo nos contó de qué se trata y si usted está necesitando probar algo distinto en su vida, bueno, pruebe con la musicoterapia, seguramente le va a hacer muy, pero muy bien. Seguimos en Telediario Federal.